Muy buenos días, amados hermanos y hermanas. Nuevamente está con ustedes el hermano Alexander Castellanos desde la Iglesia de Cristo, Ciudad Merliot, República de El Salvador. Pidamos la dirección de nuestro Señor a través de la oración. Padre eterno, te damos gracias porque tú me permites presentar el mensaje tuyo. Gracias por ello. Y como siempre pido la dirección del Espíritu Santo para que hable conforme tu divina palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, estamos estudiando el capítulo 44 del libro de Génesis. Y el tema aquí es cómo es que Benjamín corre peligro. Ya hemos estudiado dos lecciones interesantes. Ahora vamos a ver las últimas dos lecciones de este capítulo 44. Y el tema que a continuación voy a presentar en esta clase es el pedido desinteresado de Judá a José. Esto está comprendido desde los versos 18 hasta el 34. Yo no le voy a dar lectura, sino que voy a ir tratando versículo por versículo. Y comencemos con el versículo 18. La solicitud inicial de Judá dio comienzo a una apasionada petición para salvar a Benjamín de una vida de esclavitud en Egipto y constituye el discurso más largo del libro de Génesis, porque se hace una reseña de todo lo que ha venido aconteciendo, es decir, en el que Judá apeló al gobernador para que mostrara misericordia a su padre Jacob. Entonces podemos ver que gran parte del discurso es en realidad una recapitulación de porciones seleccionadas de conversaciones con el gobernador egipcio y con su padre. Esto hay que notarlo en esa recapitulación que aquí se hace. Cuando Judá se acercó al gobernador, o sea, a José, le habló en términos muy respetuosos de la siguiente manera: «Ay, Señor mío, te ruego que permitas que hable tu siervo una palabra en oídos de mi Señor y no se entienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como Faraón». Aquí hay una cuestión que hay que ponerle cuidado. Cuando dice una palabra en oídos de mi Señor, da la impresión que le va a hablar a los oídos, y no. Lo que está diciendo es que le ponga atención a lo que le va a decir, porque lo que Judá le expresa a José, o sea, al gobernador, no es un secreto, porque ahí estaban los demás hermanos que a lo mejor estaban presentes, algunos de los egipcios. Entonces se hace una reseña pues de esa situación. Por eso en el versículo 19 vemos que Judá le recordó al gobernador que en su primer viaje a Egipto él había inquirido de ellos cuando le había hecho aquella pregunta: ¿tenéis padre u otro hermano? Ustedes recuerden que estas preguntas fueron bien determinantes de parte de José. El término padre que aquí se usa es una palabra importante. Judá la usó 14 veces en su discurso. Usted póngale cuidado
en este discurso que tenemos aquí en esta sección, y la usó 14 veces. La frecuente repetición había de transmitirle al gobernador el impacto que su decisión tendría sobre el padre de ellos. Esa es la realidad que nosotros podemos ver. Luego, en el versículo 20, vemos que a Jacob y a Benjamín se les refiere como un padre anciano y como un hermano joven, pequeño aún, que le nació en su vejez. Y de esto voy a dar algunas aclaraciones. La descripción de Benjamín como pequeño aún es la palabra Yeled, con Y al principio y D al final. Yeled quiere decir que Jacob lo engendró en su vejez. Eso es lo que está diciendo. Jacob, recuerda que cuando Jacob lo engendró tenías 60 años. Y otra vez le vuelvo a recordar de que ya para este tiempo la edad de los seres humanos no era como los que se presenta en el libro de Génesis en los primeros capítulos, de edades de cientos de años. Entonces, quiere decir pues que Jacob lo engendró en su vejez, y también no debe malentenderse como diciendo que todavía era un niño en ese momento. No ese es el punto, ¿verdad? Por el contrario, era un hombre joven que podría haber tenido unos 30 años cuando Judá dijo estas palabras. Y yo lo ilustro esto de la siguiente manera. Yo, por ejemplo, cuando me dirijo a un varón, a una hembra, y después digo lo que quiero expresar, yo me refiero como joven, porque tal vez, no digamos si tiene 20 años, es joven, pero la persona tiene 30, 40, 50 años contra mis 73 años, para mí es una persona joven. Entonces, esto es lo que hay que entender en esta situación. Por el contrario, era un hombre joven que podría haber tenido a lo mejor unos 30 años cuando Judá dijo estas palabras. Hay una de las versiones que evita las dificultades de la Reina Valera, consignando de la siguiente manera: tenemos un padre, un anciano y un hermano joven, el hijo de su vejez. ¿Ve? Y esto así es. Por ejemplo, no sé cómo, pero se dio. Siempre lo he dicho y ahora lo uso como ejemplo. Mi abuelo materno engendró su última hija a la edad de 75 años. Y es una realidad. Esto él tuvo con su segundo matrimonio, creo que de entre 10 a 12 hijos. Entonces, el énfasis de Judá en su anciano padre y juventud de Benjamín fue un intento por despertar la simpatía del gobernador egipcio, lo que en realidad era innecesario porque José ya estaba al tanto de estos hechos. O sea, ustedes recuerden que cuando estudiamos el capítulo 43, se había hecho esta serie de preguntas de parte de José: vuestro padre, el anciano que dijisteis, lo pasa bien, vive todavía. Esto sí era algo que José se quería asegurar. Entonces, el discurso continuó y un hermano de Benjamín murió y él solo quedó de los hijos de su madre y su padre lo ama. Entonces, Judá
no tardaría en descubrir la inexactitud de su hipótesis sobre la muerte de José. Por eso aquí recordando el versículo 3 dice, y dijo José a sus hermanos, yo soy José. Pero esto lo vamos a ver cuando entremos al capítulo 45. Luego en el versículo 21, la clave para la prueba de José a sus hermanos era su exigencia anterior de traer a Benjamín a Egipto para poder poner sus ojos sobre él y saber que el joven estaba vivo y bien. Entonces era supuestamente su manera de verificar las afirmaciones de ellos. O sea que José quería estar seguro, pues, que le estaban diciendo la verdad. Por eso en el verso 20 del capítulo 42 les dice, pero traeréis a vuestro hermano menor y serán verificadas vuestras palabras y no moriréis. Y ellos lo hicieron así. Bueno, en el versículo 22 vemos que los hermanos habían intentado disuadir a José diciendo, el joven no puede dejar a su padre porque si lo dejare, su padre morirá. Es decir que las palabras fueron un eco de la advertencia misma de Jacob. Les había dicho a sus hijos que si a Benjamín le sobrevenía daño en el viaje a Egipto, y lo que hemos dicho bastantes veces, harían descender mis canas con dolor al Seol. Por eso en el versículo 23, Judá le recordó al señor egipcio su ultimátum. ¿Qué es lo que le recuerda? Si vuestro hermano menor no desciende con vosotros, no veréis más mi rostro. Y esto lo hemos estudiado suficiente en las clases anteriores. Luego en los versículos 24 al 26, esto sí los voy a leer porque me voy a hacer referencia a ellos de lo que diga posteriormente. Dice, aconteció pues que cuando llegamos a mi padre tu siervo, le contamos las palabras de mi señor, y dijo nuestro padre, volved a comprarnos un poco de alimento. Y nosotros respondimos, no podemos ir. Si nuestro hermano va con nosotros, iremos, porque no podremos ver el rostro del varón si no está con nosotros nuestro hermano el menor. Entonces, tras recordar las palabras del gobernador y los acontecimientos de la primera visita de los hermanos a Egipto, Judá se refirió entonces a su informe a Jacob en Canaán. En primer lugar, le contaron las palabras del señor egipcio. Y esto ya lo acabo de leer en el versículo 24. Pero después de un periodo de tiempo, cuando sus suministros se estaban agotando, su padre finalmente había cedido y les dijo, volved a comprarnos un poco de alimento, que lo hemos visto en el versículo 25. Le recordaron pues a Jacob la adversidad del gobernador en cuanto, o la advertencia, mejor dicho, la advertencia del gobernador en cuanto a volver a Egipto sin su hermano el menor. Lo leímos en el versículo 26. O sea, le habían explicado a Jacob que se requería la presencia de Benjamín para poder ver el rostro de José nuevamente.
En otras palabras, pues, si no lograban comprar más suministros en Egipto, el largo viaje sería una pérdida de tiempo y toda la familia estaría en peligro de perecer. O sea, ustedes tienen que ver pues que era una situación difícil, era una situación totalmente muy embarazosa. Luego tenemos los versículos 27 al 29. ¿Qué es lo que vemos acá? Judá luego describió el temor de su padre a perder el último de los dos hijos de su amada mujer Raquel. Y entonces relató patéticamente cómo el mayor de estos dos hijos había salido de la presencia de su padre. Más adelante, cuando al padre le fueron mostrados los restos de la túnica manchada de sangre de este hijo, concluyó diciendo: pienso de cierto que fue despedazado. Entonces, vemos pues que hasta el día de hoy no había visto ninguna evidencia de que José todavía podría estar vivo. Hasta este momento Jacob está pensando desde hace muchos años y llevaba ese pesar de la muerte de su hijo José. Y es que hay que entender lo duro que es para un padre cuando muere un hijo en una forma desconocida y que no haya su cuerpo. Dolor es dolor, aunque se tenga el cuerpo, pero al menos hay esa conformidad. Pero en el caso de José, pues había totalmente desaparecido. Entonces, hasta el día de hoy no había visto evidencia de que José, todavía podía estar vivo. Judá repitió las palabras finales de su padre antes de partir a Egipto. Esto es bien claro. Luego, en los versículos 30 y 31, ¿qué es lo que vemos aquí? Que el último pedido que hace Judá al gobernador egipcio se basó en su constante preocupación por el bienestar físico y psicológico de su anciano padre. Porque él dijo: ahora pues, cuando vuelva yo a tu siervo mi padre, si el joven no va conmigo, como su vida está ligada a la vida de él, morirá. Entonces, Judá no estaba exagerando su temor y preocupación por la vida de su padre. Él está en lo correcto, porque les adelanto esto, Judá aquí está teniendo un cambio real. Creía que Jacob no lograría sobrevivir la pérdida de su hijo menor. El gran amor que Jacob tenía por Benjamín se ve en la expresión: su vida está ligada a la vida de él. Entonces, estas mismas palabras, poniendo como ejemplo, las mismas palabras hebreas clave son la base de una declaración similar que se da en 1 Samuel 18:1 en relación a David y Jonatán, donde dice: el alma de Jonatán quedó ligada con la de David y lo amó Jonatán como a sí mismo. Luego vemos el verso 32. Aquí, después de reparar el diálogo principal de parte de los participantes en esta conmovedora historia, Judá mencionó su propia participación en el bienestar de su padre. Por primera vez le reveló al gobernador que se había hecho
Mire lo que dice aquí, fiador del joven con su padre, si no lograba traerlo de vuelta a casa, o sea, traerlo a salvo, por supuesto. Había de ser él culpable ante su padre para siempre. Y esto lo vimos en Génesis 43, 9, cuando él le dice, también yo te respondo por él, a mí me pedirás cuenta si yo no te lo vuelvo a traer, y si no lo pongo delante de ti, seré para ti el culpable para siempre. Por eso en el versículo 33 vemos que en conclusión Judá se ofreció a sí mismo como sustituto de Benjamín, o sea, como un garante, pues. Era una garantía que Judá estaba dando. Su amorosa petición decía, te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo en lugar del joven por siervo de mi Señor. ¿Qué es lo que hace, pues? Rogó para que el joven pudiera ir con sus hermanos a su padre en Canaán. Que nosotros vemos aquí, pues, que este generoso ofrecimiento reflejaba un verdadero cambio en Judá. Acuérdense que Judá era el que había dado hasta el consejo en que no lo mataran porque era su sangre, porque era su hermano, pero sí aprobó que lo metieran en la cisterna. Eso es una realidad. En este culminante punto moral de su vida, Judá pidió hacerse un esclavo para que Benjamín fuera puesto en libertad. Tal acto no tiene precedentes, hermanos y hermanas, en el Antiguo Testamento. Y es aquí cuando nosotros tenemos que notar que cuando se quiere hacer lo correcto, pues hay cambios en la vida. Por eso en el versículo 34 vemos que Judá concluyó con una pregunta: ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré por no ver el mal, o sea, la miseria, pues, por no ver el mal, o sea, miseria que sobrevendrá a mi padre. Este acto desinteresado indicaba que Judá se preocupaba más por Benjamín y por su padre que por su propia vida y libertad. También quería decir, pues, que estaba dispuesto totalmente, pues, a olvidar a sus propios hijos de vuelta a Canaán. ¿Qué es lo que vemos? Que cuando vemos esta situación de que estaba dispuesto a olvidar a sus propios hijos de vuelta a Canaán, a quienes probablemente no volvería a ver nuevamente, para evitar que su padre sufriera el dolor de perder a Benjamín. Y entonces vemos que la respuesta de Judá le dijo a José lo que necesitaba saber. Es decir que hasta este momento José puede comprobar de que se iban dando ya situaciones de honestidad, porque él sabía perfectamente quién había sido Judá, su hermano, en relación a la venta a los madianitas, en relación a que sí aceptó que fuera metido en una cisterna, y otra cosa, que en aquellos tiempos meter a alguien en una cisterna, algunas tenían cieno, y cuando habla de cieno era
probablemente excremento humano. ¿Ve? Entonces era algo realmente duro, pues esa situación. Y sobre esto de meter en cisternas en la Biblia hay una variedad de ejemplos que se dan con siervos de Dios que fueron metidos en cisternas y que realmente no era nada agradable. Aquí a mi lado en nuestra casa hay una cisterna. Yo me quedo admirado cuando al menos una vez por año vienen a limpiarla y hay un joven que se mete, yo creo que tiene casi 3 metros de profundidad, y yo admiro a estos jóvenes que hacen esa limpieza, porque yo solo me pongo a pensar, yo que sufro desde un tiempo atrás, unos 12 o más años, de ataques de pánico, solo me pongo a pensar meterme en ese hoyo. No es nada agradable para mí. El castigo, pues, que le dieron a José era para que él actuara en una forma completamente negativa, pero fue todo lo contrario. Yo voy a parar acá porque voy a dejar para la hora del sermón la lección de vida que nos presenta este capítulo 44. De manera pues que siempre les invito a conectarse a aquellos que están en otras naciones para que se pueda escuchar la conclusión de la lección que aprendemos de este mensaje. Oremos. Padre eterno, gracias infinitas porque aprendemos una vez más de tu palabra. Gracias, Señor, porque tus mensajes son completos, no nos dejan a medias, a tal grado que podemos seguir aumentando en nuestra fe y aumentando además en conocimiento. Oramos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.